Bien, en esta clase vamos a ver el tema de validación de datos del módulo Excel avanzado. Primero que todo vamos a mirar para qué sirve la validación de datos. La validación de datos es una herramienta de Excel que sirve para restringir o validar las entradas de una celda o un grupo de ellas. Las utilizamos comúnmente cuando necesitamos que otro usuario llene un formulario. Entonces el otro usuario va a llenar los datos del formulario y nosotros incluimos reglas de validación de datos con el objetivo de validar que las entradas del usuario sean entradas válidas. Por ejemplo, si nosotros le damos un formulario a otro usuario para que lo rellene y, por ejemplo, le vamos a preguntar la edad, si la persona escribe, por ejemplo, 250, pues es una edad que no es lógica. Y por medio de reglas de validación de datos podríamos rechazar estas entradas que son entradas no válidas. Entonces, para ello, nosotros vamos a insertar reglas de validación que nos ayuden a validar las entradas que otros usuarios ingresen en nuestras hojas de cálculo. Entonces, vamos a mirar esta herramienta cómo funciona. Aquí tenemos el procedimiento de cómo aplicar una regla de validación de datos a una celda. El procedimiento sería primero seleccionar la celda o celdas a las que vamos a aplicar la regla de validación. Luego vamos a la ficha datos, es decir, esta ficha. Y luego vamos al botón validación de datos, que lo tenemos acá. Y la opción validación de datos. Luego abrimos el cuadro desplegable a cualquier valor, escoger el tipo de validación a realizar y establecer los criterios adecuados. Entonces la herramienta que vamos a utilizar está en la ficha datos, en el botón validación de datos y siempre vamos a ir a la primera opción que se llama validación de datos. Cuando presionamos esta opción nos va a aparecer este cuadro de diálogo en donde tenemos la ficha configuración, la ficha mensaje de entrada y la ficha mensaje de error. Aquí en la primera ficha configuración, en este cuadro de lista, tenemos los diferentes tipos de validación que Excel permite. Es decir, podemos validar números enteros, podemos validar decimales, podemos crear cuadros de lista desplegable, podemos validar fechas, horas, podemos validar la longitud de texto o podemos crear validaciones personalizadas. Bueno, vamos a hacer entonces acá un ejemplo de cómo sería una validación de número. Entonces, primero vamos a crear una regla de validación en esta celda. Para ello hacemos clic en esta celda y vamos a nuestra herramienta datos, validación de datos, validación de datos. Vamos a crear una regla de validación que permita números solamente entre 18 y 50. Solamente en ese rango nos va a permitir ingresar números esta regla de validación que vamos a crear. Entonces ya estamos en la celda, ya entramos a la herramienta. Aquí en configuración, donde dice permitir cualquier valor, vamos a decirle que vamos a crear una regla de validación número entero. Hacemos clic aquí en número entero. Aquí donde dice datos, nos permite crear condicionales de acuerdo a la regla que queramos crear. Podemos crear reglas de validación de número entero de números que sean mayores o iguales a un valor, menores que un valor, mayor o igual que un valor, menor o igual que un valor. En este caso, como queremos que solamente nos permita números entre el rango entre 18 y 50, vamos a escoger entre y le decimos que el valor mínimo que deseamos ingresar es 18 y el valor máximo que va a permitir es 50. Entonces estamos creando una regla de validación de número entero entre 18 y 50. Hacemos clic en aceptar. Antes de hacer clic en aceptar, podemos configurar un mensaje de entrada o un mensaje de error. Estas opciones son opcionales, no son obligatorias. Si quisiéramos configurar un mensaje de entrada, le tendríamos que poner un título al cuadro de diálogo, por ejemplo, valor, ingreso valor. Y el mensaje de entrada puede ser, por ejemplo, ingrese un valor válido. Y el mensaje de error le vamos a colocar en estilo. Hay tres clases de estilos: detener, advertencia, información. Vamos a usar detener con el fin de que si la persona ingresa un número no válido o un número que esté fuera de ese rango,
no permite ingresar el número. El título del mensaje va a ser error de datos. Y el mensaje de error puede ser valor no válido. Y le podemos colocar ingrese un número entre 18 y 50. Entonces ya tenemos la configuración de la regla, que es que va a permitir solamente números enteros entre 18 y 50. La celda va a mostrar un mensaje de entrada que dice ingrese un valor válido. Si la persona ingresa un valor que no es válido, es decir, que no está entre 18 y 50, sacaría un mensaje de error que dice valor no válido, ingrese un número entre 18 y 50. Entonces ya tenemos configurada la regla y vamos a hacer clic en aceptar. Entonces vamos a fijarnos que cuando hacemos clic en esta celda aparece un mensaje de entrada que dice ingresa un valor válido. Si yo un ingreso, por ejemplo, el 18, me lo acepta. Si yo acepto 45, me acepta ese valor. Si yo ingreso 50, me acepta el valor. Pero ¿qué pasa si yo ingreso un número que esté fuera del rango? Por ejemplo, si yo ingreso 15 y doy enter, enseguida me aparece un mensaje de error que dice valor no válido, ingreso un número entre 18 y 50. Si yo le doy reintentar, pues puedo probar otro número. Por ejemplo, si ingreso 60 y presiono la tecla enter, no me deja ingresar el valor, pues me dice que el valor no es válido, pues debo ingresar un número entre 18 y 50. Si yo le digo cancelar, finalmente me deja el número, el último número que puse, que sí es válido. Voy a eliminar este número, voy a nuevamente ingresar un número no válido, por ejemplo 115, presiono enter, me dice que 115 es un número no válido y que por lo tanto tengo que ingresar un número entre 18 y 50. Si yo le doy cancelar, no me permite ingresar el 115. Entonces vamos a ingresar un número válido, por ejemplo 25. Ya lo tenemos. Entonces de esta manera es el procedimiento para ingresar, crear una regla de validación, en este caso que es un número entero, que permite números solamente entre 18 y 50. Vamos a crear hacer un ejemplo con una validación tipo decimal. Entonces hacemos clic en esta celda. Vamos a crear una validación decimal que permita números decimales entre 1,0 y 5,0. Entonces hacemos clic en la celda, vamos a la ficha de datos, validación de datos, entramos por la opción validación de datos y le decimos que queremos una validación tipo decimal. Y le decimos acá que permita números entre 1.0 y 5.0. En este caso no vamos a configurar mensaje de entrada ni de error, pues estos son opcionales. Entonces aquí ya tenemos la regla, permitir decimal entre 1.0 y 5.0. Hacemos clic en aceptar y vamos a probar dicha regla. Si yo coloco, por ejemplo, 2.5, si me lo permite, 5.0, si me lo permite. En este caso vamos a obligarlo a que nos muestre un decimal. Ahí ya lo tenemos, vamos a centrar esto. Ese es el botón para aumentar decimales. Seguimos probando nuestra regla de validación. Si le coloco 1.0, si lo permite. 3.5 si lo permite. Pero si coloco uno que no está dentro del rango, por decir algo 0.5, vemos que me sale un mensaje de error y no permite entrar ese valor. Le digo cancelar y solamente me deja el valor que sí es válido. Voy a borrarlos y voy a probar, por ejemplo, con 6.0. No lo permite porque no está dentro del rango. Y si le digo cancelar, definitivamente no me permite ingresar ese número. Vamos a colocarle uno que sea válido, por ejemplo, 3.5. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo de una regla de validación con lista, que es crear una lista desplegable. Para crear listas desplegables, primero tenemos que crear los elementos de la lista en una hoja. Puede ser en la misma hoja o en otra hoja de nuestro archivo de Excel. En este caso lo vamos a hacer en la misma hoja. Por ejemplo, vamos a hacer una lista de ciudades, una lista desplegable de ciudades. El primer paso es que tenemos que escribir los elementos de la lista en cualquier otro lugar de la hoja o en una hoja aparte o en una hoja nueva. En este caso lo vamos a hacer en la misma hoja. Vamos a colocar los elementos, por ejemplo, Bogotá.
Medellín, Cali. Vamos a hacer una lista de ciudades. Una vez que yo ya he creado mis elementos en cualquier lugar de la hoja o en otra hoja, vamos a crear la lista de la siguiente manera. Hacemos clic acá, nos vamos a la ficha de datos, validación de datos nuevamente, y aquí le vamos a decir permitir lista. Luego nos pregunta el origen, es decir, cuál es el origen de la lista. Hacemos clic aquí en este cuadro y vamos a irnos a la hoja y vamos a sombrear los 3 elementos que queremos que aparezcan en la lista desplegable. Entonces los seleccionamos y aquí ya me muestra el rango. Y eso es todo. Le damos a aceptar. Cuando damos a aceptar, vamos a fijarnos que en nuestra celda aparece una lista desplegable con los datos de nuestra lista. Bogotá, Medellín, Cali. Así hemos creado una lista desplegable. Vamos a crear ahora una regla de validación con fechas. Vamos a hacer que permita solamente fechas del año pasado, o sea, solamente fechas del 2018. Entonces, en este caso, hacemos clic en esta celda, vamos a validación de datos y le decimos permitir fecha. Entonces, también vamos a usar la función entre. Ya hay muchas más funciones que nosotros escogeríamos la indicada para nuestra regla de validación. En este caso, como es fechas entre el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, vamos a decirle entre y vamos a colocar la fecha. Vamos a decirle que permita fechas entre el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018. Fijémonos que el formato de fecha es día, mes, año. Día, backslash, mes, backslash, año. De esa manera él identifica las fechas. Entonces hacemos clic en aceptar. Vamos a probarlo. Si yo ingreso una fecha que sea del año pasado, por decir algo, el 5 de mayo de 2018, él permite la fecha. Por ejemplo, el 16 de julio de 2018, él permite la fecha. Pero si le coloco una fecha que no está en el año, dentro del año pasado, sino de cualquier otro año, por decir algo, el 5 de mayo de 2019, vemos que ya esa fecha no la deja ingresar. Entonces vamos a decirle cancelar y nos deja una fecha que sí es válida, que es la que habíamos escrito anteriormente. Con la hora pasa lo mismo. Vamos a crear una regla de validación de horas que solamente permite ingresar horas entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Entonces colocamos el cursor acá, vamos a datos, validación de datos y le decimos permitir hora. Nuevamente vamos a usar la función entre y le vamos a decir que la hora inicial va a ser las 5 de la tarde, o sea, sería 05, 2.00, espacio PM. En este caso estamos utilizando un formato de hora de 12 horas. También nos aceptaría formatos de 24 horas. En este caso lo vamos a hacer en formato de 12 horas. Muy importante el espacio PM sin puntos. Y luego le decimos que la hora final que él va a permitir va a ser las 07, 2.00, espacio PM. Es decir, solamente va a permitir horas entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Hacemos clic en aceptar y vamos a probar. Si yo le doy una hora, por ejemplo, las 6 de la tarde, 06, 2.00 PM, Enter, él me permite ingresar esa hora. Pero si yo le coloco una hora fuera de ese rango, por decir algo, las 8 de la noche, 08, 2.00, espacio, PM, Enter, vemos que no nos permite esa hora porque está fuera del rango de la hora entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Entonces ahí ya lo tenemos. Vamos a darle cancelar y nos dejó la hora que habíamos escrito anteriormente, que era una hora válida. Vamos a hacer un ejemplo de validación de datos con longitud de texto. Entonces, longitud de texto se refiere a la cantidad de caracteres que yo estoy ingresando en la casilla. Vamos a hacer una regla de validación que permita ingresar textos de máximo 5 caracteres. Entonces hacemos clic acá, nuevamente datos, validación de datos,
permitir longitud de texto y le vamos a decir que entre mínimo un carácter y máximo 5 caracteres. Sean números, sean letras, no importa, pero debe tener un máximo de 5 caracteres. Vamos a dar a aceptar. Por ejemplo, si yo escribo Bucaramanga y doy enter, no me acepta el texto de Bucaramanga porque este texto tiene más de 5 caracteres. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. Y solamente permite textos con 5 caracteres. Vamos a probar otro. Este texto siempre va a ingresar porque no sobrepasa los 5 caracteres. Y vamos finalmente a hacer un ejemplo de cómo sería una regla de validación personalizada. Las reglas de validación personalizada utilizan funciones de Excel. Son funciones mucho más complejas. En este caso voy a hacer un ejemplo con una función muy simple, como es la función número, que permite solamente validar números y no textos. Entonces yo creo que en esta casilla solamente me permita ingresar números, tendría que crear una validación personalizada utilizando la función de Excel es un número. Vamos a hacer el ejemplo. Hacemos clic acá, vamos a datos, validación de datos y le digo personalizada. En este caso él me pide la fórmula, qué tipo de función voy a usar para la validación. En este caso es texto, abro paréntesis y dentro del paréntesis tengo que señalar nuevamente la celda o las celdas que vamos a validar. Hago clic acá, cierro paréntesis. Entonces escribo la función, abro paréntesis, dentro del paréntesis sombreo la celda o las celdas, las cuales van a tener esa validación y cierro paréntesis. Entonces, bueno, en este caso dijimos que no era texto sino número, vamos a usar la función es número, ahí ya lo tenemos, igual es número, y vamos a darle aceptar. Entonces esta celda ya solamente permite números, ahí está, me permite números. Si yo ingreso un texto, por ejemplo, en febrero, ya me dice que el texto no es válido porque porque es un texto, porque son letras. Por ejemplo, Bogotá tampoco lo permite porque es un texto y la regla de validación está para que permita solamente números. Entonces, esto no serviría, pero si lo coloco nuevamente, números sí me lo permite. Y vamos a hacer el último ejemplo con la función texto para que me permita solamente textos y no números. Entonces hacemos clic acá, vamos a validación de datos, le decimos personalizada y en la fórmula vamos a escribir la función es texto, abro paréntesis, vuelvo a seleccionar la celda donde voy a realizar la validación y cierro paréntesis. Al darle a aceptar, esta celda solamente me permite textos. Si yo escribo Bogotá, vemos que sí lo acepta, pero si escribo un número, vemos que no lo acepta. Listo. Bueno, de esta manera hemos visto cómo utilizar la regla, la herramienta validación de datos que nos permite crear reglas de validación para nosotros validar las entradas del usuario en una hoja de cálculo Excel.